Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51. Bienvenidos a este especial Halloween. Y hoy hablaremos de los monstruos de Halloween. Hoy hablaremos de los disfraces, las películas, los libros, y hablaremos de los monstruos que salen en ellos. Contaremos la historia de cada uno y también su leyenda real, o quién sabe si su historia es real. Haremos una especie de simbiosis, una especie de conjunción, o como lo queráis llamar, hablando del disfraz, de la caracterización que vemos en estas fiestas de Halloween, de distintos monstruos y también de su parte, quién sabe si real. Y ya sin más dilación, empezamos con este especial de Halloween hablando de nuestro primer monstruo, el vampiro. Y es que las criaturas vampíricas, que suelen tener colmillos afilados y se dedican a beber sangre ajena, son figuras que han poblado los mitos, las leyendas populares, sobre todo de Europa, desde hace siglos. Aunque la leyenda más famosa, la de Drácula, es una creación del escritor Bram Stoker, lo cierto es que esta figura está basada en un personaje que existió de verdad. Su nombre era Vlad Tepes, apodado el Empalador. Vivió en Rumanía. Su apodo hace honor a su actividad favorita, pero su crueldad también pasaba por el estrangulamiento, el vaciado de ojos y la amputación de miembros. Este personaje pasó a la historia como uno de los grandes símbolos del género de terror. Si existió un vampiro, si existió un Drácula, ese fue Vlad Tepes. Y ahora seguimos. Nos vamos a un monstruo que está muy de moda, que ha estado muy de moda, y son los zombies. Estos zombies, estos humanos medio vivos, medio muertos, están muy de moda en las fiestas de Halloween. Los zombies son muertos vivientes. Normalmente tienen un aspecto aterrador y están en un avanzado estado de descomposición. Pero ¿sabéis que hubo unas criaturas legendarias, unas raíces, un mito que hablan de zombies reales? Y es que se habla que en Haití, en esta cultura antigua, en este rincón del planeta, había sacrificios de jóvenes, los mataban y los hacían beber una pócima venenosa. Se dice que posteriormente eran revividos gracias a extraños sortilegios y no obstante no vivían como eran antes porque no tenían control sobre sus actos, sino que gracias a estas pócimas que les daban volvían a vivir, pero podían ser fácilmente sometidos y utilizados para trabajar en el campo. El científico Wade Davis, que viajó a Haití en 1982, quería certificar la existencia de esta especie de zombies y analizar el contenido de la pócima que provocaba
este extraño fenómeno. Asombrosamente, a su regreso, el científico reportó que efectivamente estos zombies eran reales y publicó las bases químicas y sociales de este proceso en el libro La serpiente y el arcoíris. Al parecer, la explicación residía en que alguna clase de planta alucinógena era la que provocaba este extraño comportamiento en los jóvenes, que anulaban sus capacidades. Sí, eran zombies vivos de verdad. Y esto ocurría, y no sabemos si sigue ocurriendo, en algunas zonas de Haití. Y ahora seguimos con otro monstruo muy mítico de Halloween, que es el hombre lobo. También conocido como licántropos, los hombres lobos son una criatura legendaria que tiene la forma de un ser humano, pero que cambia a un ser monstruoso, a un lobo monstruoso, cuando le afectan los rayos de la luna llena. ¿Pero de dónde viene este mito? El año 1 a.C., el poeta romano Ovidio escribió la colección de poemas denominada Las Metamorfosis. En el primer libro narra la historia del rey Licaón, un hombre religioso que llevó su devoción al extremo. Este hombre acabó tomando parte en sacrificios que derivaron en antropofagia. Licaón ofendió a los dioses sirviéndoles carne humana para cenar. Fue entonces castigado y lo convirtieron en hombre lobo. Tras su cambio de forma, continuó con sus asesinatos humanos. Según la leyenda, Licaón acudía al bosque cada luna llena y aullaba para que Zeus lo perdonara. ¿Será una simple leyenda? Nunca lo sabremos. Pero se habla aún hoy en día de que hay hombres lobo que viven en bosques y en montañas muy alejadas. Y seguimos con otro monstruo, uno típico, un disfraz típico de Halloween, que es el de la momia. Y es que, si lo pensáis, es bastante escalofriante que un cadáver durante siglos esté perfectamente conservado. El miedo a la muerte y la idea de que una persona fallecida hace miles de años vuelva a la vida es una fantasía. Por eso, mucha gente se disfraza de momia y se han hecho muchas películas con momias que vuelven a la vida. Pero las primeras momias de las que se tiene referencia datan del Neolítico, cuando los pobladores de Egipto enterraban a sus muertos bajo las arenas del desierto. Eso lo hacían para no desperdiciar la tierra fértil. Se dieron cuenta de que las condiciones climáticas y la arena actuaban de secante natural, absorbiendo los líquidos del cuerpo y conservándolos de forma natural, prácticamente intactos. Siglos después, la técnica se fue perfeccionando. Se dice que la momia mejor conservada es la llamada Seti. Se halló en 1881 en la ribera occidental del río Nilo. Y nos vamos con otro clásico de Halloween, que son las brujas. La primera referencia de estos monstruos, de estas brujas, que se tiene constancia, las sitúan en la localidad norteamericana de Salem. Está cerca de Boston, donde en 1692 se inició un juicio contra varios de sus vecinos, acusados de practicar brujería. La denuncia la habían hecho dos niñas de 9 y 11 años que afirmaron haber sido embrujadas por mujeres de la localidad. Hubo 141 acusados, 20 de ellos fueron ejecutados y 5 fallecieron en prisión. Las brujas siempre han sido
cuestión de debate, se han hecho muchísimas películas y siempre pensamos con las brujas como algo malo y unas personas que nos pueden hechizar en cualquier momento. Se cree que las brujas no existieron, que solo fueron invenciones de la gente para matar a mujeres. Pero quién sabe. Y ahora seguimos con otro monstruo de Halloween. Este también es muy típico y curioso a la vez, que son los payasos. Los payasos siempre son elementos relacionados con la simpatía, la diversión, el mundo infantil. Se crearon para hacer reír, pero mucha gente los asocia con el terror. Hay mucha gente que tiene miedo a los payasos. Y claro, en Halloween es muy fácil disfrazarse de payaso asesino. Y es verdad que los payasos asesinos dan mucho miedo. Y se cree que todo empezó con Stephen King, que en 1986 publicó la novela It, que era una criatura, un payaso que aterrorizaba a los seres humanos. Pero, ¿de dónde viene el miedo a los payasos? Según los expertos, se debe a su aspecto, que pretende ser simpático, y el maquillaje, sus rasgos faciales desproporcionados. Todo eso al final, en vez de confianza, genera desconfianza, pues rompen con la imagen normal de una persona y ocultan la identidad detrás de la máscara. Ha habido casos reales de payasos asesinos, de gente que disfrazada de payaso mataba a niños, y esto unido a las películas, a Stephen King y a distintos disfraces de payaso que dan bastante miedo, hacen que la gente cada vez tenga más miedo a los payasos, cuando tendría que ser lo contrario. Y seguimos con otro monstruo, también bastante típico, el de Frankenstein. Este conocido personaje no tiene en sí una base real, es ficticio. Frankenstein era una novela de Mary Shelley que fue publicada en 1818. Es un clásico dentro del género de la novela gótica y es el primer texto de ciencia ficción de la literatura. Aunque se cree que es una obra de terror, plantea dilemas morales, como el derecho del hombre a crear vida artificial y las consecuencias de ello que ello conllevaría. En el imaginario social se ve que Frankenstein se ve como una criatura viva, como fruto de la mezcla de diferentes partes de los cadáveres, y por eso da bastante miedo y por eso mucha gente se disfraza de Frankenstein, porque es verdad que da mucho repelús, y aunque no es agresivo en sí mismo, sí que su imagen da bastante miedo. Y ahora seguimos con los fantasmas típicos, y es que los fantasmas es uno de los monstruos, uno de los, digamos, cosas que más aterrorizan al ser humano. Y sobre todo está muy relacionado con la mente, está muy relacionado con visiones que a veces no sabemos si son reales o no, y tiene mucho que ver con toda la parte paranormal y con la implicación con el más allá. Pero el primer fantasma documentado de la historia se encuentra en las cartas de Pinilo el Joven. Era un abogado, escritor y científico de la antigua Roma. En sus cartas documenta una aparición fantasmal en la llamada Casa Encantada de Atenas. La describió de la siguiente manera: los anteriores propietarios huyeron presas del terror al presenciar el deambular de un supuesto espectro con la apariencia de un anciano flaco, con barba larga y cabello erizado,
vestido con ropas andrajosas y llevando un caminar lento y pesaroso, debido a que llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que agitaba y sacudía adelantando su presencia de lejos. Como veis, ya hace bastantes siglos los fantasmas ya se veían, y aquí sí que podemos ya hablar de no un simple mito, sino de apariciones reales, sean lo que sean estos espectros. Y seguimos con otro monstruo de Halloween, y es el jefe de los jefes, Satanás. Es el enemigo de Dios cristiano. Ya sale en las escrituras de la Biblia, y es la figura que encarna el mal por excelencia. Pero la dualidad bien-mal no aparece en las antiguas escrituras hebreas, sino que es un concepto posterior al cristianismo. Aunque se suele representar con el aspecto de un carnero con cuernos y cola, en las primeras referencias el demonio se podía representar de múltiples formas. No tenía un aspecto definido. En el imaginario del terror, Satanás es la actual representación fruto de generaciones de artistas y escritores que fueron reinventando y cambiando su imagen a lo largo del tiempo, basándose en los pocos datos que aporta la Biblia sobre ese aspecto. Como veis, Satanás, el demonio, en principio no era exactamente como lo concebimos ahora, sino que, según la Biblia, según los primeros escritos de este personaje, se podía reencarnar en distintas formas, en distintos cuerpos y en distintos lugares. Hoy en día vemos al diablo como un ser, como he descrito, pero en realidad no era así. En realidad, el diablo puede estar en cualquier parte. Y ahora nos vamos a uno de los disfraces más populares, disfraces y maquillaje de Halloween, y el de Catrina. Esta figura pertenece a la cultura popular mexicana y representa la muerte, aunque no en un sentido tenebroso, ya que la primera ilustración de esta Catrina tuvo lugar en 1913, en una publicación denominada Remate de Calaveras Alegres y Sandungueras, que acompañaba un texto en tono burlón sobre la muerte. Esta Catrina es la típica máscara, el típico maquillaje en la cara, donde parece que está dibujado una calavera, pero pintado con colores llamativos. Lo habéis visto seguramente muchísimas veces, sobre todo cuando hay imágenes de Halloween de México. Y se usa en la cultura mexicana porque da mucho colorido y es muy llamativo, y mucha gente se disfraza de la denominada calavera Catrina. Y es que en Halloween no solo hay monstruos. También en Estados Unidos, por ejemplo, se decoran las casas, se hacen concursos de la mejor casa decorada. También hay muchas series basadas en Halloween. Y películas. Películas como la llamada Halloween, donde el asesino Michael Myers, ya hiperfamoso, hace que la noche de Halloween sea aún mucho más terrorífica. Por ejemplo, en la película Halloween, la historia, que no es real, es inventada, habla de un asesino que está en un psiquiátrico, que se escapa, que se va hasta un pequeño pueblo y empieza a matar a toda la gente posible.
Se han hecho distintas películas. Y es verdad que todo eso hace que Halloween no solo sea una fiesta, sino que también se relacione con asesinatos y con cosas macabras. También hay un grupo de rock, de metal, que se llama Halloween, donde decoran el escenario con una gran calabaza donde está el batería justo encima. Y es que Halloween, aparte de ser una fiesta ya instaurada en todo el mundo, es una máquina de hacer dinero. Se venden golosinas, se venden chocolatinas, todo relacionado con Halloween. Calabazas, decoración. Se ha convertido ya en algo, ya como la Navidad. Y es que todo el mundo, en todas las ciudades ya prácticamente, le gusta celebrar esta festividad. Por eso he querido hablar de los monstruos de Halloween, los típicos que la gente se disfraza, lo que sale en las películas. Y ahora, para acabar este especial de Halloween, os quería contar un par de historias, un par de leyendas ocurridas en esta festividad. Pero, antes de seguir, ¿de dónde viene Halloween? Pues proviene del Samhain, un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace más de 2000 años, en Reino Unido, Irlanda y el noreste de Francia. El Samhain ponía fin al verano y marcaba el inicio del invierno. Para los celtas, el Samhain era una época en la que los muertos podían caminar entre los vivos. La tradición de truco o trato, dulce o trato, comenzó también en Reino Unido y Irlanda, donde los niños iban casa por casa pidiendo los conocidos como pasteles del alma, a cambio de una oración. Los adultos también pedían comida y bebida a cambio de un baile. Las calabazas al principio eran remolachas o nabos, y se utilizaban como linternas durante la noche de Halloween, ya que no había luz artificial. Y una de las primeras leyendas de Halloween, y de las más llamativas, ocurrió en Estados Unidos. Y ha pasado de generación en generación gracias a una fotografía, no sé si la habéis visto, muy macabra, que data de 1889. En ella se ve a dos niños a los lados de una mujer. Uno de ellos sujeta la cabeza decapitada de su madre y la hermana tiene un hacha en la mano. Los protagonistas son los hermanos John y Susan Buckley, miembros de una familia típica de la época, y que se ve que decapitaron a su madre en Halloween y les hicieron una foto. El padre se dedicaba a cortar leña y se llevaba a su hija para que lo acompañara y para enseñar el manejo de la hacha. Algo que se ve que la pequeña Susan aprendió muy rápido. El señor Buckley moría. La noticia conmocionó a toda la comunidad, pero especialmente a su mujer Elizabeth y a sus dos hijos. Varios meses después, los vecinos decidieron homenajear a la víctima en la noche de Halloween, y de paso lograron animar a la consternada familia. Para ello hicieron un concurso en los que todos los vecinos competirían para saber cuál de ellos había logrado crear el maniquí más terrorífico. Se hizo la fiesta, la familia, la madre y los hijos agradecidos, pero según cuenta la leyenda, los hermanos Buckley se ve que se tomaron muy en serio lo del concurso y decidieron llevarlo a un nivel superior y hacerlo lo más realista posible. Y solo había una forma de lograrlo: utilizar un maniquí humano.
Elizabeth se negó a participar porque seguía de luto por la muerte de su padre, por la muerte de su marido, y prefirió quedarse en la terraza de su casa, dejando pasar el tiempo sin sospechar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Susan, aprovechando la indefensión de su madre, se acercó por detrás, con el hacha de su padre, y lentamente la decapitó. Esa es precisamente la imagen que ha pasado a la historia y que se puede ver en internet. La de John con la cabeza de su madre, junto a su hermana armada con un hacha. Una vez que habían asesinado a Elizabeth, a su madre, solo quedaba preparar el cuerpo para presentarlo como maniquí. La pusieron en el jardín y la dejaron sentada en una silla. Cuando empezó la fiesta, los vecinos empezaron a llegar con sus maniquís y todo parecía normal, sin que nadie se percatara de nada extraño. Hasta que una de las vecinas, amiga de Elizabeth, se acercó a saludarla y se encontró con la macabra realidad. Empezó a gritar y alertó sus gritos a todos los asistentes de la fiesta. Salieron corriendo y se encerraron en sus casas. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, los niños habían huido y el cuerpo de la madre no estaba en ningún sitio. Cuando le preguntaron a los niños por qué lo habían hecho, dijeron que era para ganar el concurso. Leyenda o realidad, mito o verdad, lo que sí se ha podido saber es que esta imagen es falsa. Se trata de un montaje realizado por Eddie Allen, un artista gráfico norteamericano que retoca imágenes familiares para convertirlas en imágenes terroríficas. Pero, ¿quién sabe si esta leyenda fue verdad o no? Y es que hay muchísimas leyendas en la noche de Halloween. Algunas, sobre todo en Estados Unidos, hablan de cuchillas escondidas en el interior de manzanas y dulces. También hablan de dulces envenenados, gente que mete veneno en dulces y los reparte. Hemos hablado de la fotografía ya de la familia Bagley. Hubo una masacre, también, otra leyenda, en la noche de Halloween en 1962. Se dice que un hombre enmascarado mató a 7 personas con un cuchillo en una fiesta de disfraces. Nunca se encontró al asesino. También se habla de otro tipo de leyendas, que a veces, como hemos dicho, la gente quiere decorar muchísimo sus casas porque hacen concursos y ganan premios. Y se dice que a veces se han decorado casas con cadáveres reales. Se ha documentado algún cadáver real a modo de decoración. Y es que Halloween da para mucho. En teoría es una fiesta, en teoría es una celebración, pero a veces hay gente que se le va de las manos. Ha habido asesinos que han salido en Halloween a matar. Ha habido raptos, secuestros. Y por eso hoy quería hablar de los monstruos, entre paréntesis, reales, de Halloween. Y contar alguna que otra leyenda en esta noche tan especial, en esta noche de misterio, en esta noche de celebración, en esta noche de terror. Gracias a todos y hasta la próxima.